¿Cómo están? Feliz sábado. Entonces, volvemos con el panfleto. La semana pasada, hermanos, habíamos hablado, bueno, mi papá había hablado acerca de en sí la imagen y la cabeza de oro. Habíamos dicho que me ponen la presentación, habíamos dicho que esta estatua que viene descrita en Daniel 2:32 nos revela una sucesión de reinos. Nos dice que un reino va a venir después de otro reino inferior y que ese primer reino va a ser la cabeza, Babilonia. Pero, aparte de que nos diga que hay una sucesión de reinos, le podemos sacar un montón de jugo y un montón de material a esta estatua. Lo primero que encontramos es que esta estatua, pues como lo dice el versículo, es una estatua diseñada para adorar. O sea, ella está diseñada para que uno le preste adoración. Para que uno le preste adoración. Ahí suena más bonito. En sí la estatua, de principio a fin, todo lo que ustedes vean en símbolos, es lo que Dios intenta demostrar es que es una imagen idolátrica. Les voy a poner un buen ejemplo. Cada vez que ustedes encuentren en la Biblia oro, plata, hierro, bronce o varios de estos metales preciosos o semipreciosos juntos, siempre es por un tema de adoración. ¿A quién le dio adoración cuando Daniel vino a reprocharle a Belsasar por escribir en la pared Dios acerca de que había dado gloria a dioses de oro, plata, hierro, bronce? En las trompetas los hombres no se retractaron de sus abominaciones y de adorar demonios por medio de sus imágenes de oro, plata, bronce, hierro. Entonces, constantemente nos está dibujando que esta imagen sirve para la adoración. Pero también tenemos un montón de pequeños símbolos. Esta estatua constante. ¡Ay, gracias! Ah, chévere. Ok. Esta imagen en sí, lo primero que nos... ok. Lo primero que nos deja pensar es que tiene que tener una base. O sea, tiene que haber algo en lo cual se basó, que de eso hablamos la vez pasada. Por ponerles un ejemplo, lo que dijo mi papá. Si usted quiere hacer un becerro de oro, ¿qué ocupa? Pues un becerro, no hay de otra. Si usted quiere hacer una adoración a una mujer, pues ¿qué ocupa? Una mujer. Usted ocupa un modelo base para poder hacer su imagen. Bueno, en este caso, el modelo base, como lo habíamos explicado, es el mismo Satanás. O sea, la imagen, que es un único sistema que se va forjando a través de muchos reinos, responde o esa imagen y semejanza de Satanás. Ahora sí, habíamos dicho que la cabeza de oro que representaba Babilonia constaba de tres cosas. Tenemos oro, tenemos la cabeza y tenemos a la misma Babilonia, que tiene que calzar con esos dos símbolos. Y de ahí es de donde salían todas las ideas o todos las primeras ideologías, el intentar unificar todo, pero al mismo tiempo agregar a los dioses paganos junto con Dios. O sea, que todo fuera tolerado. Ese era el propósito de los babilónicos. Pero ahora sí, ya, avanzando con lo bonito. Vamos a la segunda, que son los brazos de plata de la estatua. Quiero que alguno piense qué simboliza, qué representa, qué se les viene a la cabeza cuando ustedes imaginan brazos y cuando imaginan plata. Porque es muy curioso, el texto original, si ustedes lo analizan, cuando ustedes lo leen en Reina Valeria, es más, alguno que busque un toquecito en Daniel 2:32 o 31, donde viene el relato de esto, ustedes se van a topar que en ese relato me habla acerca de cabeza, acerca de brazos y pecho, acerca de cintura, acerca de piernas y de pies. Pero cuando ustedes lo leen en el texto original, esa no es precisamente la palabra. O sea, sí, pero no es precisamente la palabra que utiliza. Es más como cabeza, y en la siguiente no escribe pechos, sino solamente brazos. Es simplemente la palabra brazos. En la siguiente, cuando habla de cintura, es cintura, pero en realidad se refiere a las entrañas. El símbolo cambia porque una cosa representa algo diferente en la Biblia cuando usted lo analiza así. Por ejemplo, pechos. Si nos vamos con los pechos, el pecho en la Biblia representa con lo que usted da de comer a otros. O sea, por ejemplo, en Cantar de Cantares dice que a Israel le estrujaron sus pechos y lo dejaron sin nada. Es porque le quitaron todo ese saber, todo ese conocimiento y lo dejaron seco y siendo un idólatra más. Entonces nos trae un simbolismo diferente, pero aquí solamente es brazos. ¿Alguno que haya encontrado Daniel 2:31? ¿Ah? Ya la tiene la hermanita, perdón. Ven, entonces
Los términos que utilizan ahí son brazos y pecho, vientre y cintura, piernas, pero si nos vamos a los textos originales es solamente brazo. Entonces quiero que ustedes piensen, porque ese es el propósito de lo que estamos haciendo, que ustedes cuando leen un símbolo, ustedes digan, no, esto está fácil, esto me está devolviendo tal cosa. Entonces cuando ustedes piensan en brazo, ¿qué se les viene a la cabeza? O sea, ejemplos de brazo en la Biblia. ¿Para qué usted utiliza el brazo? ¿Qué es brazo en la Biblia? Es más, alguno que me busque para darles una pista, Apocalipsis 13:16. Así, para darles una pista grande. Cuando ustedes piensan en brazo, ¿qué es lo que ustedes hacen con el brazo? ¿Qué es lo que ustedes hacen con la mano? Sí, a la hermana. Para los que no oyeron, entonces, ese es el versículo que nos habla acerca de la marca de la bestia, que no nos vamos a meter ahora a hablar de eso, pero simplemente lo tomo como un ejemplo. ¿En dónde tenían que ponerle la marca de la bestia entonces? En la frente y en la mano. ¿En dónde se ponía el sello de Dios? En Levítico nos manda a hacer eso, como una de las reglas que pone Dios, en la frente, porque en la mano no. ¿Qué simboliza entonces la mano? Es el accionar, es con lo que usted ejecuta las cosas, es como usted realiza las cosas, o sea, sus pies lo sostienen, su cabeza lo piensa, pero lo que lo ejecuta es su mano, es lo que ejecuta la acción. Entonces, el brazo en la Biblia puede representar acción, es la forma en la que usted ejecuta una idea. Entonces, sabemos que Babilonia tenía una idea. Uno, dos. ¿Cuál era la idea de Babilonia? Pues la idea era muy simple, que todos estuvieran en la misma melcocha de confusión. Les cambió los nombres a los hebreos, les intentó meter sus dioses. El punto era sustituir a Dios por otros dioses o aceptar los dioses ajenos junto con Dios. Pero ahora, ¿cómo se ejecuta esa acción? Bueno, pues lo tiene que ejecutar la mano. El otro símbolo, ¿qué tenemos? Tenemos la plata. ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando ustedes piensan en plata? Así que ustedes dicen, esto está fácil, la plata sí está fácil. Lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en plata. Hoy andan todos dormidos. Ajá. Ajá, de plata el metal. Cuando ustedes dicen plata, ajá. A José lo vendieron por 20 monedas de plata. ¿Alguna otra referencia acerca de plata que tengan en la Biblia? Que se les venga a la cabeza. ¿Qué más? ¿Qué puede simbolizar? Simboliza pago. Por ejemplo, a Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Este es un dato que tal vez ustedes no manejan, pero está en la Biblia. Cuando Israel peca, los hebreos se supone que los primogénitos eran los que deberían de heredar el sacerdocio. Pero por la metida de patas que hicieron con el becerro de oro, ahora iban a ser los levitas. Entonces, ¿cómo se pagaban a todos esos primogénitos que deberían de ser de Dios? Bueno, pues se usaba una monedita de plata, un ciclo del santuario. El ciclo del santuario era una monedita de plata. Entonces, la plata en la Biblia, cuando usted oye la palabra plata, lo que se le tiene que venir a la mente por referencias de la misma Biblia es pago, es como usted redime algo. Tú me debes esto, me lo pagas con plata. No lo pagaban con oro, no lo pagaban con bronce, ni con hierro, no lo pagaban con plata. Literal, hasta la fecha seguimos usando ese término. Deme la plata. Entonces, ya tenemos los dos símbolos. Tenemos el símbolo de los brazos, que pueden significar entonces poder, autoridad, que pueden simbolizar también la acción, como usted la ejecuta. Por ejemplo, el brazo de Dios, como Él realiza su acción, porque Él es poderoso y lo puede hacer. Por su brazo se hacen las cosas. Él no dice por mis ideas o por mis pensamientos, sino por mi brazo. Tenemos el símbolo de la plata, que representa, me devolví, que representa redención, pago, como usted saca algo, una deuda. Y cuando yo les digo a ustedes, voy a sacar una deuda, redención, pago, ¿qué otra cosa se les viene a la mente? ¿Qué nosotros ocupamos en nuestra vida precisamente con esos términos? Salvación, redención en Cristo. Eso es lo que nosotros ocupamos, ¿sí o no? Entonces, el símbolo de la plata al mismo tiempo representa la redención en Cristo. Pero quiero que ustedes pongan cuidado a esto. Habíamos dicho que estos materiales eran de una estatua idolátrica. Entonces, por tanto, no hacen adoración a Dios.
Es así que, por ejemplo, el oro, como habíamos dicho, puede simbolizar algo divino. Todo en el templo estaba recubierto de oro. Pero también puede simbolizar al mismísimo Satanás en Babilonia, porque aquí lo está usando para Babilonia. Entonces este oro no es un oro real, no es un oro verdadero, sino que es un oro falso. Yo sé que no viene descrito así en el texto que ustedes leen en Daniel, pero lo podemos sacar de forma implícita, lo podemos estudiar y entender. Esto es un oro falso. Entonces la plata que representa redención va a ser una plata también falsa, que va a representar una redención falsa. Ahora, el reino dice en Daniel 2:32 que después de ti, Nabucodonosor, vendrá otro reino inferior al tuyo. Así lo dice. Yo quiero centrarme en esa parte, vean, porque la mayoría ya como que tiene una idea de más o menos cuáles fueron estos reinos. Los pueden buscar en la historia, es muy fácil de encontrar. Un reino que se come a otro reino. Sabemos que no es el mismo reino de Babilonia, que no fue que Nabucodonosor tuvo a Nabopolassar y Nabopolassar tuvo a Belsasar y esos fueron 3 reyes en Babilonia y es la misma Babilonia. Sabemos que no es así por una muy sencilla razón, porque me dice que va a ser un reino inferior al tuyo, y aparte de eso me dice que va a ser un reino diferente, que va a tener características diferentes. Entonces tiene que ser el reino que conquistara a Babilonia. ¿Cuál fue el reino que conquistó en Babilonia? Y viene en la Biblia, no me lo invento. El reino que conquistó Babilonia fueron los medos y los persas. Este reino de medos y persas, que viene ampliamente descrito en el libro de Daniel, en el libro de Daniel en sí trata de 2 reinos. Está el reino de Babilonia, donde Daniel la sufre y la pasa feísimo hasta que se hace viejo, y el reino de Medo-Persia, donde él la ve feísima mientras está viejo. Entonces, este reino, que es el que gobierna, y curiosamente es una profecía divina, ustedes leen en el libro de Isaías que Dios cita literalmente al rey que va a conquistar a Babilonia, lo cita como Ciro. Yo mandé a Ciro, y de hecho cuando Ciro vio eso dijo, no, esto está raro. Entonces le dio cierto apoyo a Israel y mandó a reconstruir el templo, y bueno, esos son datos históricos. Pero entonces tenemos a Medo-Persia, y tenemos que meterle esos 2 símbolos del brazo y de la plata a Medo-Persia. Ahora, ¿qué pasó con Medo-Persia? ¿Qué relatos, qué historias más enigmáticas, más emblemáticas, perdón, se les viene cuando piensan en el reino de los medos y de los persas? Porque todos los reinos que aparecen en la Biblia tienen como una escena característica, todos tienen. O sea, ustedes piensan en Babilonia y se les viene Daniel y la estatua. Ustedes piensan en Roma y se les viene Jesús crucificado. Entonces todos los reinos tienen como una escena en la Biblia que fue más que nada puntual. ¿Cuál es de esas la que se le viene a la cabeza cuando ustedes piensan en Medo-Persia? Esther. Esther es uno de los mejores casos de Medo-Persia. Tenemos un rey. El rey era de lo más desordenado del mundo. Ese hombre se le metía una idea en la cabeza y decía, esto y ya, punto. Pero el problema con Medo-Persia es que cuando el rey se le ocurría decir, a partir de mañana todas las vacas vuelan, y lo hacía como ley, todas las vacas tenían que volar. Y el rey no podía cambiarlo. O sea, o volaban o volaban. Si no volaban, había que desaparecer a todas las vacas. Porque la ley de los medos y de los persas no podía ser cambiada. Otro relato similar a Esther, en donde hay un decreto y el rey no puede cambiar ese decreto, y ese decreto curiosamente lo hace utilizando el poder civil, el poder judicial, el poder legislativo. O sea, él utiliza su poder como monarca. Bueno, tenemos otro relato en el mismo Daniel. En Daniel tenemos la historia de Daniel en el foso de los leones, y cumple exactamente las mismas características. Tenemos a un hijo de Dios, en el otro tenemos al pueblo de Dios, que ponen un decreto para que lo maten si no hace caso, igual en el otro, y como no hace caso, pues lo intentan matar. Solamente que en uno Dios interviene para ayudar al pueblo de Israel a defenderse, y en este Dios interviene mandando un ángel, que yo no sé cómo ustedes imaginan a los ángeles. La mayoría se los imaginan todos lindos y altos y delicados y todo eso. Yo me lo imagino así bien cuadrado, como ese de ahí en la foto. Pero en fin, manda a su ángel y defiende a Daniel de los leones. Ahora, ¿cuáles son los métodos que utiliza entonces Medo-Persia? ¿Cuál es el método? Porque recuerden que esto es una única estatua. Como es solo una estatua y no 5 estatuas de diferentes materiales, entonces cada uno de los reinos va a proseguir, va a continuar lo que dejó a media marcha el reino anterior. En este caso tenemos a Babilonia, que estaba intentando convertir a todo el mundo en sus dioses.
por medio de confusión. Los enredaba, ese era el método de él. Les cambiaba el nombre y los enredaba mentalmente. Les mostraba todas las riquezas de Babilonia y al final ellos terminaban creyendo que Dios de Jehová era el mismo que Baal. Y es lo mismo, todos los caminos conducen a Dios. Terminaban creyendo eso. Pero él no utilizaba la ley. Él no utilizaba el poder autoritario. Él no los obligaba. Él simplemente le presentaba lo bonito, los tentaba con lo bonito y ellos veían a ver qué hacían. Pero ahora las circunstancias cambian. Ahora tenemos el brazo. Y ahora él va a utilizar el poder civil. Ahora él impone leyes. Y si no obedecen esas leyes, les va a ir mal. O sea, no los anda persiguiendo. No los anda intentando matar. No es una santa inquisición. Pero es una ley. Una ley que tiene que ser obedecida. Y que todos consideran como algo bueno. El conjunto, el colectivo consideran como algo bueno. ¿Cuál era la ley que puso en Daniel el rey? ¿De qué trataba esa ley? Esa ley, para los que no se acuerdan, trataba de adoración. Él tenía que orar, esa es una parte muy importante, él tenía que orar únicamente al rey. Solo podía orarle al rey durante un lapso fijado. Ahora, a él no le importaba si usted seguía siendo judío, a él no le importaba si usted seguía adorando otros dioses, pero a él lo que le importaba es que usted solo orara al rey. ¿Qué es oración en la Biblia? Alguno que me busque Apocalipsis 8:3, creo que es. Perdón si me equivoco. Eso de estar recordando los versículos de memoria lo hacía mi abuela, pero yo no. En Apocalipsis 8:3 nos relata qué es la oración, para qué sirve la oración, cuál es el propósito de la oración, en pocas palabras. ¿Alguno que ya lo tenga? Apocalipsis 8:3. El que tenga la lectura, levante la mano para que la hermana Charlie... Bueno, sí, que me levante la mano. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ok, entonces nos cuenta un relato. En el templo de Dios hay 3 muebles en la entrada, así, en el lugar santo. Un mueble, mesa de panes, fácil. El pan de Dios simboliza la palabra y simboliza a Cristo. El candelabro, fácil. La luz de Dios simboliza, y el aceite, simboliza al Espíritu Santo y la predicación, y a Cristo mismo también. Y el último, el que está enfrente del arca, el que estaba enfrente, cuando usted entraba, ese es el que se topaba, que era el de incienso. ¿Para qué servía ese de incienso? Bueno, el propósito era muy simple. Imagínense en todo el año usted salpicándole sangre dentro de un lugar cerrado donde no entraba aire. ¿Cómo podía oler ese lugar? Los templos a los Baales, Beelzebú, que significa el señor de las moscas, se llamaba así porque eran lugares tan inmundos por el olor a sangre que atraía un montón de moscas. Entonces, aparte de que la mosca era un animal religioso de ellos y demás, pero el punto es, eran olores inmundos. Entonces Dios había diseñado un incienso especial, único, que nadie podía imitar. Por más que a usted le gustara como olía, no lo podía imitar porque era sagrado. Y ese incienso usted lo utilizaba para espantar todo el olor y toda la peste de esa sangre. Ahora, la Biblia, la sangre puede simbolizar redención, pero también pecado, porque usted carga sus pecados en su sangre. La sangre es vida. Entonces ese incienso quitaba el olor fétido de ese pecado simbólico. Bueno, pues Jesús está haciendo lo mismo, pero se lo agrega ¿a qué? A las oraciones. Jesús le agrega a las oraciones de los santos el incienso de él, o sea, el olor grato, su ser, sus acciones, sus obras, su redención, se la pone a sus oraciones y con eso llegan hasta el Padre. ¿Qué es la labor de Jesús? La intercesión. ¿Y dónde realiza esa intercesión? ¿En el de panes o en el de candelabro? Pues el único donde él intercede es en el de incienso, por medio de la oración. Y el rey Darío, ¿qué pedía que usted hiciera? ¿Por qué Daniel no estuvo dispuesto a dejar de orar? Porque era un tema de redención. Él no estaba dispuesto a dejar de orar por más que fuera ley, porque eso era tema de redención, porque la única forma en la que Dios, porque bueno, Dios conoce sus pensamientos y conoce todo, pero la única forma en la que Dios tiene para comunicarse con el ser humano
es por medio de la oración. Y Darío, este reino Medo-Persia, se metió usando su brazo con la redención, con la oración. Entonces, tenemos que el resto de la estatua, el resto de todo ese sistema que está en formación, que todavía no está completo aquí, porque un edificio no termina hasta que usted termina el edificio, está medio palo, pero ya empezamos a ver que ese sistema va a empezar a utilizar el poder civil, el poder legal, su poder como el mandamás, para obligar a otros en temas de su redención, de su salvación. Y el tema no era adoración, el tema era redención, pero por medio de orar a otros, ¿usted qué tiene? Idolatría. Pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Qué bien. Ok. Bueno, entonces, resumiendo, en la estatua tenemos 3 símbolos en cada uno de los materiales. Todos los materiales son utilizados para la idolatría. La misma imagen es utilizada para idolatría. La cabeza es la que empieza las ideas. Los brazos son los que ejecutan las ideas. Y solamente para introducir en estos últimos 5 minutos, para que les llame la atención y quieran venir la próxima semana, por el mismo canal y por el mismo lugar, voy a hablarles un toquecito acerca de este. Vean, en serio, este es un dolor de cabeza. Vean, ese sí es un dolor de cabeza. Hablar de Grecia es un dolor de cabeza. Les voy a explicar por qué Grecia es un dolor de cabeza. Piensen en cada una de las ideologías de este mundo, cada una de las ideologías filosóficas, desde el positivismo. Bueno, no sé si conocen qué es el positivismo, pero el punto es, en el positivismo es el estudio de la naturaleza, de las cosas reales que usted puede ver, analizar, literal, es naturalismo, es la teoría del Big Bang, las teorías de esa clase, que no son creacionistas, son positivistas, hasta las teorías acerca de lo más mórbido del oscurantismo, de la hechicería y de la brujería y demás. Piensen en cada una de esas. Todas y cada una de ellas no nacieron en Grecia, pero Grecia fue las que las aumentó, las amplificó, las enseñó y las esparció, al punto que nuestro lenguaje, nuestro candelario, nuestra forma de vida, como contamos los días, nuestra forma de ser incluso, es griega. Es más, el arte que nos gusta es griego. Y curiosamente la Biblia nos dice que esa cintura en realidad son las entrañas, la esencia, el ser de esta estatua. Entonces los dejo ahí picados para la próxima semana. Dios me los bendiga, espero que les haya servido. Si no les sirvió, espero que les sirva la próxima. Y Diosito me los bendiga. Feliz sábado.